En el opulento mundo de la alta sociedad, donde las alianzas se sellan con sonrisas calculadas y contratos matrimoniales, a veces la verdad más devastadora proviene de la voz más inesperada. ¿Qué sucede cuando el susurro de una mujer invisible tiene el poder de derrumbar un imperio construido sobre mentiras? Acompáñanos a descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. 5 segundos antes de que el juez levantara la mano para declarar un sí eterno, un grito quebró el solemne silencio de la sala del registro civil en Sevilla. «Deténganse, no pueden casarse, todo es una mentira». La voz no provenía de los invitados de traje elegante, ni de los socios millonarios que observaban con sonrisas calculadas. Venía del rincón más inesperado. Una mujer de uniforme sencillo, con las manos todavía húmedas por fregar los corredores. Era Elvira Campos, la humilde limpiadora del edificio, quien se atrevía a interrumpir lo que debía ser el día más perfecto en la vida del poderoso empresario Arturo Valderrama. El murmullo estalló de inmediato. Los flashes de los móviles se encendieron, las miradas se cruzaban incrédulas y el juez, sorprendido, dejó caer los papeles sobre la mesa. ¿Cómo podía una mujer tan invisible para todos, de origen humilde, irrumpir en la boda civil del millonario más respetado de Andalucía y la ciudad y acusar a su futura esposa de estafa? Elvira respiraba agitada, con el corazón golpeando contra su pecho, como si quisiera escapar. Había dudado hasta el último instante. Había pensado en callar, en bajar la cabeza, como siempre lo había hecho en la vida. Pero aquella mañana, mientras enceraba los pisos y escuchaba de casualidad una conversación detrás de una puerta entreabierta, había descubierto un secreto tan oscuro que no podía cargar sola. La novia, Leticia Montenegro, de vestido blanco impecable y sonrisa impecablemente ensayada, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Elvira lo había visto todo: documentos falsificados, transferencias ocultas, un plan para quedarse con la mitad de las bodegas y hoteles de lujo Valderrama, apenas se firmara el acta de matrimonio. Todo estaba listo, a solo segundos de concretarse. Arturo, vestido con un traje azul marino que reflejaba poder y tradición, volteó con el rostro desencajado. Los socios presentes, algunos empresarios de Bilbao y políticos influyentes de Andalucía, cuchicheaban sin disimulo. Era un espectáculo inesperado, un escándalo imposible de detener. «¿Qué está diciendo esta mujer?», exclamó Leticia, forzando una risa nerviosa. «Es una loca, una simple limpiadora que no sabe nada de la vida de los ricos». Pero las palabras de Elvira no eran un capricho. Había pruebas. Había escuchado nombres, cuentas, detalles imposibles de inventar. Y allí, frente a todos, estaba dispuesta a enfrentarse al ridículo, al desprecio y hasta a perder su empleo, con tal de salvar a un hombre que ni siquiera la conocía. Porque lo cierto era que Arturo jamás había cruzado palabra con ella. Para él, Elvira era solo una silueta borrosa que pasaba desapercibida, una más de las tantas personas que mantenían impecable su mundo perfecto. Pero en aquel momento, 5 segundos antes de unir su vida a una mentira, era la única que podía cambiar su destino. El silencio se volvió insoportable. Las miradas se clavaban en Elvira como dagas y ella tragó saliva, sabiendo que lo que revelaría a continuación podría destruir o salvar una vida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ahora sí, acompáñame.
porque lo que ocurrió aquel día en Sevilla es algo que nadie, absolutamente nadie podría haber imaginado. Elvira Campos no era una mujer acostumbrada a levantar la voz. Nacida en un barrio popular de Triana, había aprendido desde niña que los humildes sobreviven callando y trabajando duro, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Desde los 12 años, ayudaba a su madre en labores de limpieza en casas ajenas, y con los años, esa costumbre se volvió destino. A los 43, su rutina estaba marcada por los pisos encerados, los baños desinfectados y las ventanas relucientes que dejaban brillar el mundo de los demás. Aunque el suyo permaneciera lleno de carencias, la vida no había sido generosa con ella. Viuda desde joven, sin hijos y sin estudios, su único consuelo era la fe sencilla que practicaba en silencio. Cada mañana, al pasar frente a la Basílica de la Macarena camino al trabajo, encendía una veladora y pedía por salud y por tener un día tranquilo. Su rostro curtido y sus manos agrietadas contaban una historia de sacrificios que nadie quería escuchar. Y sin embargo, aquel aparente anonimato la convirtió en la testigo perfecta de secretos que otros jamás habrían notado. Su empleo en el registro civil del Ayuntamiento de Sevilla le había llegado de pura casualidad, un contrato temporal para mantener impecables los salones donde se realizaban bodas, bautizos y registros. Aunque el trabajo era pesado, agradecía la oportunidad. Para ella, estar en ese lugar era como observar desde afuera un mundo al que jamás pertenecería. Vestidos de lujo, flores caras, banquetes, risas y promesas de amor eterno. Un espectáculo que limpiaba todos los días, sabiendo que al caer la tarde regresaría a su pequeño cuarto alquilado con olor a humedad. Fue en medio de esa rutina, días antes de la boda de Arturo Valderrama con Leticia Montenegro, que algo perturbador ocurrió. Una mañana, mientras lustraba el piso de la oficina contigua al despacho principal, escuchó voces alteradas detrás de una puerta entreabierta. Se detuvo en seco. No era curiosidad lo que la hizo quedarse, sino un presentimiento extraño que le heló la sangre. ¿Estás segura de que Arturo no sospecha nada?, preguntaba la voz de un hombre, ansiosa. Por supuesto que no, respondió una mujer con tono calculador. Él confía ciegamente en mí. En cuanto firmemos, la mitad de sus bienes quedarán a mi nombre. No tendrá escapatoria. Elvira reconoció de inmediato esa voz. Era Leticia, la futura esposa del millonario. Su corazón latió con violencia. Aferró con fuerza el trapo húmedo que llevaba en la mano, conteniendo la respiración para no ser descubierta. «¿Y los documentos?», insistió el hombre. «Ya están listos. Papá movió sus contactos en Bilbao. Nadie sospechará que todo es una fachada. En unos meses, Arturo estará arruinado y yo tendré el control absoluto». La limpiadora retrocedió lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. No podía creer lo que escuchaba. Todo aquel matrimonio era una trampa, perfectamente planeada para despojar a Arturo de su fortuna. Durante el resto del día, Elvira trabajó con el alma inquieta. Cada rincón que limpiaba le recordaba las palabras que había oído. «¿Debo contarle? ¿Me creerá alguien? ¿Quién soy yo para detener algo tan grande?», pensaba una y otra vez. Y sin embargo, el rostro confiado de Arturo, a quien había visto entrar varias veces al registro civil para organizar los trámites, no se apartaba de su mente. «Ese hombre no merece ser engañado», se repetía. Arturo Valderrama era un hombre respetado en toda Andalucía. Dueño de un conglomerado de bodegas y resorts de lujo, había heredado el negocio de su familia y lo había expandido con astucia. Aunque muchos lo consideraban frío y distante, en su mirada había siempre una sombra de soledad desde que su primera esposa había muerto en un accidente de tráfico. Los medios de comunicación lo retrataban como un hombre poderoso y reservado, difícil de conmover. Pero Elvira, desde lejos, había notado algo más.
la forma en que se quedaba pensativo, mirando las parejas felices que salían del registro, como si en su interior aún guardara un vacío imposible de llenar. Fue precisamente ese vacío el que Leticia supo aprovechar. Joven, elegante y con una habilidad especial para manipular con dulzura, había conquistado al millonario en cuestión de meses. Nadie dudaba de su encanto, pero detrás de su sonrisa perfecta se escondía una red de ambiciones que Elvira ahora conocía demasiado bien. Las noches siguientes, Elvira no pudo dormir. El peso del secreto la ahogaba. Imaginaba el momento de la boda, los aplausos, los brindis y detrás de todo la caída inevitable de Arturo. Su conciencia le gritaba que debía hacer algo, pero también sabía que hablar significaba arriesgar su empleo, su seguridad e incluso su reputación. ¿Quién le creería a una limpiadora contra la palabra de una dama de sociedad? Pensaba con tristeza. Sin embargo, mientras más se acercaba la fecha, más fuerte se volvía la voz interior que la impulsaba a actuar. Había visto demasiada injusticia en su vida, demasiados abusos hacia los que no tenían nada, y ahora, aunque ella misma no tuviera riquezas ni poder, poseía algo más valioso: la verdad. La mañana de la boda civil, Elvira llegó al registro con un nudo en el estómago. Todo estaba decorado con flores blancas, música de cuerdas y cámaras listas para inmortalizar el evento. Invitados con trajes de diseñador y perfumes caros llenaban el salón. Ella, con su uniforme gastado y sus zapatos sencillos, se movía invisible entre la multitud, pero en su corazón sabía que ese día ya no sería una sombra. Mientras pasaba el trapeador cerca del altar improvisado, sus ojos se encontraron fugazmente con los de Arturo. Él no la reconoció, pero ella percibió en esa mirada un cansancio profundo, como si presintiera que algo no encajaba. Elvira apretó los labios. Tenía que decidir, callar y permitir que la mentira triunfara, o reunir el valor de una vida entera y hablar, aunque fuera en los últimos 5 segundos antes del desastre. El reloj marcaba las 12 en punto cuando las puertas del salón principal del Registro Civil de Sevilla se abrieron de par en par. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Había llegado el momento. Los invitados, vestidos con trajes de gala y vestidos de diseñador, se pusieron de pie para recibir a la novia. Leticia Montenegro apareció en el umbral como una visión cuidadosamente calculada. Su vestido blanco de encaje francés brillaba bajo las luces. Su cabello recogido en un moño perfecto y sus labios, pintados de rojo intenso, transmitían la seguridad de alguien que se sabe dueña de la situación. A su lado, 2 damas de honor la acompañaban con sonrisas nerviosas, pero los ojos de Leticia estaban fijos en Arturo, el millonario que la esperaba al frente con expresión solemne. Arturo Valderrama parecía una estatua vestido con un traje azul marino impecable. Su postura transmitía autoridad, pero sus ojos revelaban un vacío melancólico. Aunque nadie más lo notaba, dentro de sí mismo luchaba contra un extraño presentimiento. Algo no encajaba. A su alrededor, los socios y empresarios invitados conversaban en voz baja, celebrando la unión que pronto sellarían los papeles. El matrimonio no solo representaba amor, sino también alianzas estratégicas, poder político y nuevas oportunidades. En medio de esa atmósfera de lujo y ambición, una figura pasaba inadvertida: Elvira Campos. Con su uniforme grisáceo y un trapeador en la mano, se movía discretamente por los pasillos, como lo hacía siempre. Sin embargo, sus ojos estaban clavados en la pareja. Cada paso que daba la novia era un recordatorio del secreto que ella cargaba como una bomba de tiempo en el corazón. «¿Qué hago, Dios mío?», murmuraba para sí misma mientras fingía limpiar una esquina ya reluciente.
Sus manos temblaban y el sudor le corría por la frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía fresco el salón. La escena, perfecta que todos admiraban, era para ella un teatro de engaño a punto de consumarse. El juez de lo civil, un hombre de cabello canoso y voz grave, se aclaró la garganta y pidió silencio. Con el acta en la mano, comenzó a leer los datos del matrimonio. Nombres completos, fechas de nacimiento, identificación legal. Cada palabra resonaba en el eco solemne de la sala, y con cada palabra, el corazón de Elvira latía más fuerte. Señor Arturo Valderrama, ¿acepta usted como esposa legítima a la señorita Leticia Montenegro? La respiración del millonario se detuvo por un instante, miró a los ojos de Leticia y encontró en ellos un brillo enigmático. Dudó apenas unos segundos, suficientes para que los invitados contuvieran el aliento. Finalmente, con voz firme, respondió: «Sí, acepto». Los aplausos comenzaron, pero fueron breves. El juez levantó la mano para continuar. «Señorita Leticia Montenegro, ¿acepta usted como esposo legítimo al señor Arturo Valderrama?» La novia sonrió con seguridad. Su voz dulce se elevó con claridad. «Sí, acepto». Los aplausos fueron más intensos esta vez, pero aún faltaba el momento culminante, la firma del acta. El juez se inclinó sobre la mesa, acomodó los documentos y entregó la pluma a Arturo. El murmullo del público aumentó. Todos sabían que en cuestión de segundos la unión sería oficial. Elvira apretó los dientes. Sabía que aquel era el punto de no retorno. En cuanto la tinta tocara el papel, el destino de Arturo estaría sellado, y la estafa de Leticia se concretaría sin vuelta atrás. Sintió un nudo en la garganta y por un instante pensó en quedarse callada. Después de todo, ¿qué derecho tenía ella a interrumpir la felicidad de otros? ¿Qué pasaría si nadie le creía? Pero entonces recordó las palabras que había escuchado días atrás, las voces detrás de la puerta. En unos meses, Arturo estará arruinado y yo tendré el control absoluto. La imagen de Leticia, riéndose con descaro, la hizo hervir por dentro. El juez levantó la pluma en dirección a Arturo. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa de ver el momento histórico. Era cuestión de segundos. «Hazlo ahora, Elvira», se dijo a sí misma mientras su corazón golpeaba contra el pecho con una fuerza insoportable. Y entonces, mientras el millonario extendía la mano para firmar, Elvira dejó caer el trapeador, que resonó como un trueno en el suelo de mármol. El sonido captó la atención de todos y los rostros se giraron hacia la esquina del salón donde ella estaba, de pie. Con voz temblorosa pero decidida gritó: «Deténganse, no pueden casarse, todo es una mentira». El silencio fue absoluto. Los aplausos se congelaron, las sonrisas desaparecieron y el juez quedó petrificado con la pluma en el aire. Arturo miró confundido hacia aquella mujer invisible que nunca había notado, mientras Leticia palidecía y sus labios temblaban por primera vez. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, sacando sus teléfonos para grabar lo que se convertía en un escándalo monumental. Elvira respiró hondo. Sabía que aquel instante cambiaría para siempre, no solo la vida de Arturo, sino también la suya. Aunque temía las consecuencias, no había vuelta atrás. El eco de la voz de Elvira aún vibraba en las paredes del salón cuando un murmullo creciente comenzó a extenderse como un incendio. Algunos invitados se llevaron la mano a la boca, otros rieron nerviosos pensando que era una broma de mal gusto, y varios más encendieron sus móviles para grabar aquel momento insólito. El juez, confundido, trató de recuperar la compostura, pero el silencio expectante lo superó. Leticia, aún con la pluma en la mano, giró lentamente hacia la limpiadora. Su rostro, que momentos antes irradiaba seguridad, ahora se tensaba con una furia contenida. Sus ojos brillaban con rabia. «¿Qué clase de atrevimiento es este?», espetó con voz temblorosa tratando de sonar indignada.
Alguien saque a esta mujer de aquí. Está arruinando el momento más importante de mi vida. Arturo, en cambio, no reaccionó de inmediato. Sus cejas fruncidas revelaban confusión. La escena lo había tomado completamente por sorpresa. Jamás había escuchado la voz de aquella mujer, y mucho menos imaginado que interrumpiría su boda con semejante acusación. Elvira, de pie junto a su trapeador caído, respiró hondo. Sabía que solo tenía una oportunidad. El miedo amenazaba con paralizarla, pero la indignación la mantenía firme. Con voz clara, proyectando cada palabra hacia todos los presentes, declaró: «Esa mujer no lo ama. Todo esto es una farsa. La señorita Montenegro planea quedarse con su fortuna usando documentos falsos». El estallido de murmullos fue inmediato. Algunos invitados exclamaron: «¡No puede ser!», mientras otros giraban incrédulos hacia Leticia, que comenzaba a perder el control de su máscara perfecta. «¡Mentira!», gritó Leticia avanzando hacia Elvira con pasos firmes. «Es una loca, una sirvienta resentida que busca llamar la atención. ¿Cómo se atreve a difamarme en 1200? «Público». El juez levantó la voz, intentando calmar el alboroto. «¡Orden, por favor! ¡Orden en la sala!». Arturo levantó la mano pidiendo silencio. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en Elvira con intensidad. «Explíquese, señora. ¿Quién es usted? ¿Y por qué interrumpe mi boda con semejantes acusaciones?». La limpiadora tragó saliva. Aquella era la pregunta que había temido, pero también la oportunidad de demostrar que no hablaba sin fundamentos. «Soy Elvira Campos. Trabajo aquí en el registro civil desde hace meses. No soy nadie para ustedes, lo sé, pero escuché una conversación. Escuché cómo la señorita Montenegro hablaba con un hombre sobre un plan para arruinarlo a usted y quedarse con la mitad de sus bienes. Hablaban de documentos falsos, de contactos en Bilbao. No es amor lo que ella busca, es poder». El silencio fue brutal. Nadie se atrevía a respirar. Arturo parpadeó lentamente como si procesara cada palabra. Leticia, en cambio, palideció de golpe. «¡Calumnias!», gritó ella levantando la voz. «No tiene pruebas, juez. Haga que arresten a esta mujer». Pero algunos invitados ya se miraban entre ellos con desconfianza. Un empresario mayor, amigo de la familia Valderrama, murmuró en voz alta: «Yo también escuché rumores de que Leticia estaba demasiado interesada en los negocios más que en Arturo». Ese comentario encendió aún más la tensión. La multitud comenzó a dividirse. Algunos defendían a la novia, otros exigían escuchar más a Elvira. Arturo levantó la voz autoritario: «¡Basta, todo silencio!». Sus ojos volvieron a posarse en Elvira. «Si lo que dice es cierto, señora, entonces debe tener algo más que palabras. ¿Qué pruebas tiene?». Elvira sintió que el piso se le movía bajo los pies. Sabía que no tenía documentos en la mano, pero sí detalles imposibles de inventar. Con el corazón en la boca, respondió: «Sé los nombres. Sé que mencionó a un tal licenciado Beltrán, el mismo que movió los contactos en Bilbao. Sé que dijo que en cuestión de meses usted estaría arruinado, y sé que ella misma lo dijo. En cuanto firme, tendré el control absoluto». Leticia retrocedió un paso. El color desapareció de su rostro. Esa frase exacta había salido de sus labios y aunque intentara negarlo, el temblor en sus manos la delataba. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza. Algunos grababan todo con sus teléfonos, otros se apartaban de la novia como si su sola presencia pudiera mancharlos. El escándalo ya era imparable. «Es mentira», sollozó Leticia intentando recuperar el control. «Arturo, amor, no le creas. Es solo una mujer pobre, una nadie que inventa cosas para arruinar nuestra felicidad». Arturo se quedó inmóvil. Su mirada iba de Leticia a Elvira, de Elvira al juez y nuevamente a Leticia. Había amado de verdad a esa mujer, o al menos había creído hacerlo, pero ahora la duda lo devoraba como un veneno lento. Finalmente,
Con voz grave y un gesto que hizo temblar a todos los presentes, dijo: «Si esta es una mentira, se demostrará en segundos, y si es verdad, hoy se ha evitado una tragedia». Elvira cerró los ojos por un instante, sabiendo que aquello apenas era el comienzo. Había hablado, había dado un paso al frente. Ahora todo dependía de lo que vendría después. El salón, que minutos antes estaba cargado de flores blancas y música de violines, ahora se había convertido en un tribunal improvisado. Nadie pensaba ya en la boda. Todos estaban pendientes de la tensión que podía cortarse con un cuchillo. El juez cerró el acta con un gesto solemne, consciente de que no podía continuar hasta aclarar aquella situación. Arturo, con los puños cerrados y la mandíbula apretada, caminó hacia Leticia. Cada paso resonaba en el suelo como martillazos. Su mirada, fría como nunca, perforaba la máscara que ella trataba de sostener. «Leticia», dijo con voz grave, «si lo que esta mujer afirma es mentira, entonces no tendrás problema en demostrarlo, ¿cierto?» Leticia intentó sonreír, pero su sonrisa era un espejismo quebradizo. «Claro que sí, mi amor. Esto es un absurdo. Es ridículo». Elvira, sintiendo que las miradas de todos la atravesaban, apretó sus manos sudorosas contra el delantal. Había dado el paso más arriesgado de su vida, pero aún no sabía si el millonario le creería o si sería echada en medio de abucheos. Entonces un hombre se levantó entre los invitados. Era don Germán Solís, un empresario veterano de Bilbao, conocido por su rectitud y por ser socio de la familia Valderrama desde hacía décadas. Con voz ronca pero firme interrumpió: «Arturo, la señora Elvira no está delirando. Hace unas semanas, un joven abogado me comentó que la familia Montenegro estaba moviendo documentos sospechosos. No quise creérselo, pero ahora...». Un murmullo aún más intenso recorrió la sala. Leticia dio un respingo y giró hacia Germán con ojos desorbitados. «Usted no sabe lo que dice. Son calumnias». Pero Germán no se detuvo. Mencionaron el nombre del licenciado Beltrán, el mismo que la señora acaba de decir, y... «Créeme, Arturo, no es un hombre confiable. Si lo que escuchamos hoy es cierto, estabas a punto de caer en una trampa bien armada». Arturo sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. El licenciado Beltrán, ese nombre le era familiar. Había escuchado rumores de sus negocios turbios, pero nunca imaginó que pudiera estar vinculado a su prometida. Leticia, desesperada, se aferró al brazo de Arturo. «Amor, no les creas. Todo esto es un complot. ¿No ves que quieren separarnos porque envidian nuestra felicidad?» Arturo la apartó con firmeza, un gesto que provocó un silencio absoluto entre los invitados. Nunca antes alguien lo había visto perder la compostura en público. «Basta, Leticia», rugió. «No juegues con mi inteligencia. Si realmente me amas, abre tu bolso y muestra tus documentos ahora mismo, aquí, delante de todos». Los ojos de Leticia se abrieron como platos. Sus manos temblaron al sujetar el bolso de diseñador que llevaba colgado. Por un instante pareció dudar si obedecer o no, pero la presión de las miradas era insoportable. Más de 100 testigos exigían la verdad. Con movimientos torpes, abrió el bolso y sacó una carpeta. Intentó guardarla de inmediato, pero Arturo se la arrebató con brusquedad. Al desplegar las hojas, el silencio se volvió aún más espeso. Los documentos mostraban contratos de bienes, firmas falsificadas y transferencias programadas a cuentas extranjeras. Arturo sintió un vacío helado en el pecho. Allí, en tinta y papel, estaba la prueba de la traición. Elvira contuvo el aliento. Nunca había visto tan de cerca el dolor en los ojos de un hombre tan poderoso. Arturo, con la carpeta en mano, la dejó caer al suelo como si quemara. Sus labios apenas lograron pronunciar un murmullo. «Todo este tiempo fuiste una mentira». Leticia estalló. Su voz aguda resonó como un chillido. «No entiendes nada.
Lo hacía por nosotros, Arturo. Por nuestra vida juntos necesitábamos asegurar el futuro. Pero nadie le creyó. Los invitados comenzaron a retirarse de su lado como si fuera una peste. Algunos la señalaban, otros murmuraban indignados. Lo que debía ser la boda del año se había convertido en el escándalo más comentado de Sevilla. Rodrigo cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones, y cuando los abrió, buscó con la mirada a la única persona que había tenido el valor de abrirle los ojos: Elvira. Ella, aún temblorosa, bajó la cabeza. No esperaba gratitud ni reconocimiento. Lo único que había querido era evitar una injusticia. Sin embargo, en ese instante el millonario la observó de un modo distinto, ya no como a una limpiadora invisible, sino como a la mujer que había salvado su vida de una ruina segura. El juez, incómodo, se aclaró la garganta. Ante estas circunstancias, queda suspendido este matrimonio. No puedo permitir que continúe un acto bajo sospecha de fraude. Los aplausos estallaron, no de alegría, sino de aprobación. La verdad había salido a la luz, y mientras Leticia gritaba su inocencia, rodeada por murmullos de desprecio, Arturo comprendía que su mundo había cambiado para siempre. El salón del registro civil se había transformado en un hervidero de comentarios y acusaciones. Lo que debía ser una boda elegante se convirtió en un juicio social. Los invitados que minutos antes admiraban el vestido de Leticia y el porte de Arturo, ahora cuchicheaban con indignación, levantaban cejas y sacaban conclusiones rápidas. Leticia, con el rostro desencajado, intentaba recuperar el control. Caminó hacia el centro de la sala, extendiendo los brazos con dramatismo. «No me miren así. Ustedes no entienden. Arturo y yo nos amamos y eso es lo único que debería importar. Todo esto es un malentendido». Pero nadie le creyó. Las pruebas estaban tiradas en el suelo, los contratos falsificados a la vista de todos. Una de las damas de honor recogió una hoja y al leerla se tapó la boca horrorizada. «Es cierto, aquí están las firmas falsificadas». Un murmullo colectivo recorrió el salón como un viento frío. La humillación que Leticia tanto temía ahora la envolvía por completo. Los móviles la grababan desde todos los ángulos. En cuestión de horas, aquella escena estaría en las redes sociales y la prometida del millonario sería conocida como la estafadora más hábil y la más derrotada. Arturo no apartaba la mirada de ella. En sus ojos no había ira explosiva, sino una decepción tan profunda que resultaba aún más devastadora. «¿Cómo pudiste, Leticia?», dijo con voz rota. «Creí en ti. Pensé que podíamos construir algo juntos después de tanta soledad y solo buscabas destruirme». Leticia se abalanzó hacia él, aferrándose a su saco como náufraga desesperada. «Arturo, escúchame. Sí, quise asegurarme de tener poder, pero también te amo. No me dejes ahora, no frente a todos». Arturo la apartó con un gesto firme. La multitud estalló en murmullos de indignación y algunos incluso comenzaron a abuchearla. Ella, acostumbrada a ser adorada, a brillar en las fiestas y dominar las miradas, ahora se veía rodeada por el desprecio colectivo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Todos los ojos comenzaron a girar hacia Elvira. La mujer, que siempre había sido invisible, se convirtió en el centro de atención. Algunos invitados se acercaron para felicitarla, otros para preguntarle cómo había tenido el valor de hablar. Ella, con las mejillas encendidas y las manos aún temblorosas, solo alcanzaba a decir: «No podía quedarme callada. No podía permitir que un hombre inocente fuera engañado de esa forma». Arturo se acercó lentamente a ella. El contraste era impactante. Él, con su porte de millonario, traje caro y presencia imponente. Ella con su uniforme de limpieza y zapatos gastados. Y sin embargo, en ese instante, la diferencia social parecía desvanecerse.
Señora Elvira, dijo con solemnidad, no sé cómo agradecerle. Usted me salvó de una tragedia que no hubiera visto venir. Me abrió los ojos cuando todos los demás preferían callar. Elvira bajó la mirada, incómoda por tantas atenciones. Nunca había buscado protagonismo. Su vida había sido un constante caminar en las sombras y ahora estaba bajo el foco de todos. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. No, señora, respondió Arturo con firmeza. Nadie más se atrevió, solo usted. Leticia, al ver aquella escena, explotó en un grito desgarrador. ¡No puede ser! ¿Me vas a cambiar por una simple limpiadora? ¿Por una mujer insignificante que no tiene nada? La frase cayó como veneno en el aire. Algunos invitados chistaron de desaprobación, y don Germán, el empresario veterano, levantó la voz con dureza. Cállese, Leticia. La verdadera grandeza no está en los lujos ni en las apariencias, sino en la honestidad. Y hoy esa mujer humilde ha demostrado más dignidad que usted. Los aplausos resonaron, no masivos, pero suficientes para marcar el momento. Leticia, derrotada, se desplomó sobre una silla con el maquillaje corrido por las lágrimas. El mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, Arturo sintió algo extraño, una mezcla de gratitud, respeto y quizás un inicio de admiración hacia Elvira. Ella no solo había salvado su fortuna, había salvado también su honor, su dignidad y su fe en la humanidad. El juez, con un gesto solemne, anunció el cierre de la ceremonia. Este matrimonio queda oficialmente anulado. Señora Montenegro, deberá responder por las acusaciones presentadas. Señor Valderrama, su vida acaba de tomar un rumbo inesperado. Los invitados comenzaron a retirarse comentando sin parar. Algunos miraban a Elvira con respeto, otros con curiosidad y unos pocos con envidia, pero ya nada sería igual. Aquella mujer invisible había cambiado el curso de la historia. Arturo extendió la mano hacia ella en un gesto de gratitud. Elvira la miró dudosa, pero finalmente la estrechó y en ese contacto, breve pero sincero, se sellaba una alianza que ninguno de los dos hubiera imaginado esa mañana. Lo que ninguno sabía aún era que esa alianza sería el inicio de un nuevo capítulo lleno de revelaciones, riesgos y sentimientos que ninguno había previsto. El eco del escándalo no se detuvo en el salón del registro civil. Apenas unas horas después, los titulares comenzaron a circular en los portales digitales de Sevilla y Bilbao. Boda millonaria cancelada por fraude. La prometida de Arturo Valderrama, acusada de estafa en pleno acto civil. Una limpiadora humilde evitó el engaño del año. Las imágenes grabadas por los invitados se viralizaron con rapidez. El rostro desencajado de Leticia, la voz firme de Elvira y la figura solemne de Arturo se repetían en todas las pantallas de los noticieros y redes sociales. En cuestión de horas, el evento que debía sellar una unión poderosa se convirtió en el escándalo más comentado de España. Leticia Montenegro quedó destrozada. La mañana siguiente, fotógrafos la esperaban a la salida de su lujoso apartamento en el barrio de Santa Cruz. Su antiguo brillo se había apagado. Con gafas oscuras y el maquillaje borroneado, no pudo escapar de las preguntas. ¿Es cierto que falsificó documentos? ¿Quién es el licenciado Beltrán? ¿Qué tiene que decirle al señor Valderrama? Ella no respondió. Solo aceleró el paso hasta su coche, perseguida por flashes que registraban su caída en desgracia. El apellido Montenegro, antes sinónimo de prestigio, se transformó en burla y vergüenza. Los contratos que su familia había negociado comenzaron a caerse uno tras otro. Nadie quería estar asociado con un nombre manchado por fraude. Mientras tanto, en el círculo de los poderosos, la historia adquirió otra narrativa, la del millonario salvado en el último instante por una mujer humilde.
en reuniones de empresarios, en cafés con encanto de la calle Sierpes y hasta en las pláticas de los mercados se repetía la misma frase. Si no fuera por esa limpiadora, Arturo habría perdido todo. Elvira, sin embargo, no sabía cómo lidiar con la repentina atención. Su vida simple había cambiado de Mündenhausen la noche a la mañana. Al llegar a su humilde cuarto alquilado en Triana, se encontró con periodistas tocando a su puerta. Querían entrevistas, querían su versión. Ella, tímida, rechazaba a todos. «No hice nada extraordinario», repetía con sencillez, pero la verdad es que había hecho algo que nadie más se atrevió: levantar la voz en el momento exacto. Y eso la convertía ante los ojos de muchos en una heroína inesperada. Arturo, por su parte, vivía una tormenta distinta. En su oficina del hotel más lujoso de Sevilla, revisaba los documentos que habían quedado tirados en el suelo del registro. Cada hoja era un recordatorio doloroso de la traición. No podía creer que había estado a segundos de arruinar su vida. Sus socios le aconsejaban demandar a Leticia, limpiar su nombre y enfocarse en los negocios. Pero en medio de todo ese caos, una imagen regresaba constantemente a su mente: la de Elvira, de pie con el trapeador en el suelo, alzando la voz por primera vez en su vida. Era como si esa mujer hubiera despertado algo en él, una mezcla de respeto, gratitud y curiosidad. Unos días después, Arturo pidió a su asistente que localizara a Elvira. No fue fácil. Ella había dejado de ir al trabajo por temor a las miradas y comentarios, pero finalmente aceptó reunirse con él en un café discreto del centro de Sevilla. La escena fue insólita. El millonario, con su traje impecable y su sedán de alta gama estacionado afuera, sentado frente a una mujer de uniforme sencillo y mirada cansada. Arturo habló primero. «Señora Elvira, sé que no es fácil lo que hizo, sé que se expuso al ridículo, al desprecio, pero también sé que gracias a usted hoy sigo de pie. Quiero agradecerle personalmente». Elvira bajó la mirada, removiendo nerviosa el café en su taza. «Yo solo hice lo que mi conciencia me dictó. No podía permitir que alguien jugara así con su vida. Usted no me debe nada». Arturo sonrió, aunque era una sonrisa tenue, de alguien que llevaba días sin descansar. «Tal vez no le deba nada. En lo material, pero en lo humano le debo más de lo que imagina. Usted tuvo el valor que yo mismo no tuve, el de ver lo que otros ocultaban». Elvira lo miró a los ojos por primera vez. Sintió que aquel hombre, tan distante de su mundo, no era tan inalcanzable como pensaba. Había en él un cansancio que reconocía, una soledad que se parecía a la suya. Mientras tanto, la ciudad seguía hablando de ellos. En las noticias, en los mercados, en las redes, el millonario y la limpiadora se convirtió en una historia viva. Algunos la contaban como un milagro de justicia, otros como un chisme irresistible. Lo cierto es que aquella conexión inesperada apenas comenzaba, porque aunque Leticia había caído en desgracia, sus planes no se habían desvanecido del todo. El licenciado Beltrán, su cómplice en Bilbao, no estaba dispuesto a rendirse y desde las sombras comenzaba a mover hilos que pronto pondrían a Arturo y a Elvira en un peligro mayor del que jamás imaginaron. El escándalo que sacudió Sevilla parecía haber llegado a su clímax con la caída de Leticia. Sin embargo, en Bilbao, a cientos de kilómetros de distancia, un hombre observaba las noticias con frialdad. Era el licenciado Fausto Beltrán, abogado de negocios turbios, conocido por sus maniobras legales al límite de la corrupción. En la pantalla de su despacho aparecía la imagen de Leticia llorando, escoltada por cámaras y periodistas. «Inútil», murmuró entre dientes encendiendo un cigarro. «Arruinaste el plan en el último minuto». Pero Beltrán no era un hombre que aceptara derrotas fácilmente. El fraude que habían preparado junto con los Montenegro había requerido meses de trabajo, contactos
y sobornos. Perderlo significaba no solo una gran suma de dinero, sino también prestigio en los círculos donde el poder se negociaba en silencio. Marcó un número en su teléfono y habló con voz cortante. Arturo Valderrama cree que ganó, pero no sabe con quién se metió. Prepárense, vamos a contraatacar. Y esta vez, ni él, ni esa limpiadora entrometida saldrán ilesos. Mientras tanto, en Sevilla, Arturo intentaba recuperar el control de su vida. Había cancelado todas sus apariciones públicas, evitando a la prensa que lo acosaba con preguntas. Sin embargo, su círculo de confianza lo presionaba. Tienes que demandar a Leticia formalmente, Arturo. No basta con suspender la boda, le dijo don Germán Solís. Si dejas este asunto a medias, tu reputación quedará en duda. Arturo lo sabía, pero había algo más que lo inquietaba. La seguridad de Elvira. Ella se había convertido en la pieza clave de todo el caso. Sin su testimonio, nada tendría peso legal. Y aunque él contaba con los documentos que había encontrado en el bolso de Leticia, el valor de aquella mujer había sido el detonante para descubrir la verdad. Elvira, por su parte, regresó a su rutina con dificultad. En el barrio donde vivía, todos la señalaban, unos con admiración, otros con envidia. Al ir al mercado, escuchaba frases como «Ahí va la que salvó al millonario» o «Seguro ahora se cree importante». Ella bajaba la cabeza, deseando volver a ser invisible, pero ya no era posible. Una noche, mientras regresaba a su cuarto tras limpiar oficinas, sintió que alguien la seguía. El eco de pasos la hizo acelerar el paso y al voltear vio a dos hombres con chaquetas oscuras. El miedo le heló la sangre. Se refugió en una tienda cercana, fingiendo comprar algo, y esperó a que pasaran. Pero supo, sin necesidad de palabras, que no era coincidencia. Al día siguiente, Arturo la citó en su oficina. Elvira llegó nerviosa con un vestido sencillo y el cabello recogido, intentando pasar desapercibida. Arturo la recibió con seriedad. «Elvira, necesito que me digas la verdad. ¿Alguien te ha seguido? ¿Has notado algo extraño desde el día de la boda?» Ella dudó, pero finalmente asintió. «Sí, anoche dos hombres me siguieron hasta mi casa. Creo que eran enviados por ese licenciado Beltrán. Lo escuché nombrar en aquella conversación. Él no se quedará». «Muy tranquilo». Arturo apretó los puños sobre el escritorio. Su rostro, endurecido por los años de negocios, ahora mostraba una ira contenida. «Ese hombre es peligroso. Tiene contactos en Bilbao y en la política. Si está detrás de esto, no solo querrá vengarse, también buscará destruirnos para callar la verdad». Elvira lo miró con ojos asustados. «¿Y qué puedo hacer? Yo soy solo una mujer común. No tengo dinero ni poder. Lo único que tengo es mi palabra». Arturo se inclinó hacia ella con voz grave, pero cálida, y eso es precisamente lo que te hace más fuerte. Tu palabra cambió mi vida. Tu valor desenmascaró a Leticia. Ahora necesito que confíes en mí. No te dejaré sola en esto». Fue la primera vez que Elvira sintió que alguien poderoso no la veía como una simple sombra, sino como una aliada. Su corazón, acostumbrado a la soledad, se estremeció, pero la calma no duró mucho. Esa misma tarde llegó un sobre anónimo a la oficina de Arturo. Dentro había fotografías borrosas de Elvira caminando por su barrio y un mensaje escrito a mano: «Cállala o nosotros lo haremos». Arturo sintió un escalofrío. El juego había escalado demasiado rápido. Beltrán no se detendría ante nada. Y ahora, Elvira estaba en el centro de una guerra que jamás había pedido. El millonario tomó una decisión inmediata. Debía protegerla. Pero lo que no sabía era que aquel enfrentamiento con Beltrán revelaría aún más secretos ocultos y que la vida de Elvira estaba ligada a su destino de una manera mucho más profunda de lo que imaginaba. La advertencia escrita en aquel sobre no fue una exageración. A los pocos días, el licenciado Beltrán cumplió su amenaza. Una tarde,
Cuando Elvira salía de la iglesia del Salvador, donde había encendido una veladora como hacía siempre, un automóvil oscuro se detuvo bruscamente frente a ella. Dos hombres bajaron de golpe, intentando obligarla a entrar. El corazón de Elvira estalló en un grito ahogado, pero la providencia quiso que en ese instante un grupo de comerciantes ambulantes pasara por la calle. Los gritos alertaron a todos, y los atacantes huyeron en el coche, dejando tras de sí un olor a llantas quemadas. Elvira, temblando, cayó de rodillas en la acera. Arturo llegó minutos después. Alertado por una llamada de un testigo, corrió hacia ella y la tomó entre sus brazos. Por primera vez, el millonario no ocultó su vulnerabilidad. «Dios mío, Elvira, ¿estás bien? ¿Te hicieron daño?». Ella negó con lágrimas en los ojos, pero su cuerpo temblaba de miedo. Arturo la ayudó a ponerse de pie y con firmeza declaró: «Esto se acabó. No dejaré que te toquen un solo cabello. Beltrán ha cruzado la línea». Esa misma noche, Arturo convocó a su equipo legal y a un viejo amigo suyo en el gobierno autonómico. Las pruebas contra Leticia ya eran contundentes, pero ahora Beltrán se había convertido en el verdadero enemigo. Había que desenmascararlo, aunque implicara abrir heridas del pasado. Durante la reunión, Elvira permaneció en silencio, escuchando nombres y estrategias que le resultaban ajenos. Sin embargo, algo llamó su atención. En una de las carpetas que Arturo hojeaba, apareció una fotografía antigua de un socio de su padre, Humberto Campos. El apellido la hizo estremecerse. «¿Quién es ese hombre?», preguntó con voz insegura. Arturo levantó la vista. «Fue un socio de mi padre en los años 90. Murió en circunstancias misteriosas después de negarse a firmar un trato con el mismo licenciado Beltrán». Elvira sintió que las piernas le fallaban. «Humberto Campos era mi tío». El silencio fue absoluto en la sala. Arturo la miró incrédulo. «¿Tu tío? ¿Estás segura?». Elvira asintió con lágrimas en los ojos. «Recuerdo cuando yo era niña. Mi madre siempre decía que mi tío había muerto por no ceder a presiones de gente poderosa. Nunca habló de nombres, hasta ahora». La revelación cayó como un rayo. Elvira no solo había salvado al millonario de una estafa, sin saberlo, había heredado una deuda de justicia que venía desde generaciones atrás. Beltrán había estado ligado al sufrimiento de su familia desde hacía décadas. Arturo, golpeado por la coincidencia, apretó los puños. «Entonces, ahora entiendo. No fue casualidad que fueras tú quien habló. Era tu destino, Elvira. Beltrán destruyó a tu familia y quiso destruir la mía, pero no lo vamos a permitir». Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa no hablaba de otra cosa que del intento de secuestro a la heroína del caso Valderrama. Elvira ya no podía caminar por las calles sin que alguien la reconociera. Algunos le agradecían, otros le pedían fotos, pero ella solo deseaba paz. Arturo, por su parte, organizó un operativo silencioso para desenmascarar a Beltrán. Con ayuda de don Germán y de su contacto en el gobierno, lograron infiltrar a un contador que trabajaba para el abogado. En cuestión de días salieron a la luz pruebas de lavado de dinero, sobornos y contratos fraudulentos. El contraataque era inminente, pero Beltrán, acorralado, no pensaba rendirse sin pelear. En una llamada interceptada se escuchó su voz llena de odio. «Si no puedo hundir a Arturo en los negocios, lo haré en lo personal. Esa mujer, Elvira, pagará caro por haber abierto la boca». Arturo escuchó la grabación y sintió un escalofrío. Miró a Elvira con una mezcla de determinación y miedo. «Él no se detendrá, Elvira, y tú eres su objetivo, pero también eres la clave para acabar con él. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo conmigo?». Ella, con lágrimas brillando en sus ojos cansados, respiró hondo y respondió: «Toda mi vida he tenido miedo, don Arturo, miedo de perder lo poco que tengo, miedo de no valer nada. Pero ese miedo me hizo invisible y ahora sé que no lo soy. Si mi voz puede acabar con este hombre, entonces no callaré».
El millonario la tomó de las manos con fuerza. En ese contacto había más que una alianza. Había un vínculo profundo, tejido por el dolor compartido y la justicia pendiente. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que en el desenlace de esta guerra no solo se revelarían los crímenes de Beltrán, sino también sentimientos que ninguno había buscado, pero que se habían encendido en el fuego de la adversidad. La mañana del enfrentamiento final amaneció gris en Sevilla. El cielo encapotado parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Arturo Valderrama, acompañado de sus abogados y de don Germán, se presentó en el tribunal con todas las pruebas que habían reunido contra el licenciado Beltrán. Contratos falsos, transferencias a cuentas extranjeras y la grabación que confirmaba sus amenazas. Elvira, con el corazón golpeando en el pecho, lo acompañaba. No era abogada ni empresaria, pero su testimonio era la pieza clave que completaba el rompecabezas. Se presentó con su uniforme sencillo, sin joyas ni maquillaje, pero con una dignidad que opacaba a todos los presentes. El juez abrió la audiencia. Beltrán, arrogante y seguro de sí mismo, entró al salón con una sonrisa cínica, saludó a algunos conocidos y se sentó como si el juicio fuera una simple formalidad. Pero aquella vez la balanza estaba en su contra. Arturo fue el primero en hablar. Señor juez, aquí están las pruebas de que Fausto Beltrán, junto con la familia Montenegro, planeó defraudarme mediante un matrimonio falso y documentos manipulados. Esta mujer, Elvira Campos, tuvo el valor de revelarlo todo. Elvira se levantó y narró con detalle la conversación que había escuchado días antes de la boda. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Cada palabra era un golpe contra Beltrán. Al mencionar la frase exacta, en cuanto firme tendré el control absoluto, el rostro del abogado se contrajo. El juez pidió silencio y revisó los documentos. En ese instante, uno de los contadores infiltrados por Arturo entregó un USB con información adicional, registros de transferencias y correos electrónicos que confirmaban todo. La sala estalló en murmullos. Beltrán se levantó furioso golpeando la mesa. «Esto es un montaje, una conspiración contra mí», pero la evidencia era irrefutable. El juez, con voz firme, dictó sentencia preventiva. Licenciado Fausto Beltrán queda detenido bajo cargos de fraude, falsificación de documentos y amenazas criminales. Los guardias lo esposaron de inmediato. La sonrisa de Beltrán desapareció, sustituida por una mueca de odio dirigida hacia Elvira. «Esto no termina aquí», susurró entre dientes mientras se lo llevaban. «Algún día pagarás por haberme desafiado». Pero esa amenaza ya no tenía el mismo poder. Elvira lo miró sin bajar la cabeza. Por primera vez en su vida no sintió miedo. El caso ocupó todos los titulares de España durante semanas. Leticia desapareció del ojo público, huyendo a Europa con la vergüenza a cuestas. La familia Montenegro se derrumbó social y económicamente, y Arturo, en cambio, recuperó su prestigio y fortaleció sus negocios, ahora con una historia de redención que lo hacía más humano ante los ojos del pueblo. Sin embargo, lo más sorprendente no fueron las consecuencias legales, sino lo que ocurrió en el corazón de Arturo y Elvira. Un mes después, en un pequeño jardín de Triana, Arturo visitó a Elvira. Llevaba ropa sencilla, sin el brillo de los trajes de gala, porque quería mostrarse tal cual era, sin máscaras. Se sentó a su lado en la banca de piedra frente a una fuente. «Elvira, gracias a ti descubrí la verdad. Gracias a ti sigo de pie. Y también aprendí algo más, que la verdadera lealtad y la verdadera fuerza no siempre vienen de quienes están a tu altura social, sino de quienes tienen el valor de hacer lo correcto». Elvira sonrió con timidez. «Yo no hice nada extraordinario, don Arturo. Solo seguí lo que me dictaba la conciencia». Él la miró con ternura. «Lo extraordinario es precisamente eso. Mientras todos callaron, tú hablaste. Mientras yo confiaba en una mentira, tú me diste la verdad».
Y ahora quiero pedirte algo. No que trabajes para mí, sino que camines a mi lado. Elvira se quedó en silencio, con el corazón latiendo desbocado. No entendía si esas palabras eran una declaración de amor o una invitación a una nueva alianza. Tal vez eran ambas cosas. Lo cierto es que en ese instante, el millonario y la limpiadora ya no eran opuestos, sino dos supervivientes que habían enfrentado la misma tormenta y habían salido más fuertes. El destino caprichoso y sorprendente había unido sus caminos. Nadie en Sevilla hubiera imaginado que aquella mujer invisible se convertiría en la heroína que cambió el rumbo de una familia poderosa. Y mientras el sol caía sobre la ciudad, Elvira comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma, porque en apenas 5 segundos antes de una boda había descubierto no solo un fraude, sino también el poder de su propia voz. Querido oyente, si esta historia te conmovió, déjanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu participación es muy importante para que sigamos llegando a más corazones con estas historias de amor, traición y redención. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque eso es muy importante para nuestro crecimiento y nos permite traerte cada día relatos que tocan el alma.